Se ofrecen desde la Oficina de Promoción Estudiantil con el propósito de contribuirles a ustedes con algún otro tipo de información en sus carreras que les pueda permitir tener una formación más integral por su paso por la universidad. Entonces, Leo, muchas gracias por acompañarnos y es todo tuyo el espacio. Gracias, Jonathan, más bien a ustedes por la oportunidad como siempre. La idea de esto, pues, es tener alguna noción en caso de que nos enfrentemos ante un tipo de emergencias, que en este caso el tema de hoy sería traumas abiertos y traumas menores, para saber, pues, cómo reaccionar de la mejor manera, ¿verdad? Y poder ayudar al paciente, que es el objetivo principal. Este, Somos como 50 personas. Si alguien tiene alguna pregunta, podría entonces ahí abrir el micrófono y hacer la pregunta directamente, o si no, a través del chat, y Jonathan ahí los estará leyendo y eso, para, para poder interactuar, digamos, ahí entre todos y sacarle el mayor provecho a este tiempo. Es una charla realmente corta, son pocas diapositivas, entonces, bueno, vamos a iniciar con traumas abiertos y heridas menores. Sí es importante hablar en cuanto a traumas abiertos o heridas de varios aspectos con respecto a anatomía, digamos, y a funcionamiento de nuestro organismo. Entonces, para hablar de traumas abiertos es importante recordar un concepto muy básico ahí que aprendimos, que es el sistema circulatorio. Es aquel sistema que está encargado de llevar sangre hacia todas las partes del cuerpo, hacia todas y cada una de las partes del cuerpo. Este sistema circulatorio es el encargado de llevar sangre, y ocupamos sangre para el aporte de nutrientes, pero principalmente para el aporte de oxígeno. Entonces, con el oxígeno y con el azúcar, cada una de nuestras células en el organismo va a producir energía para su gasto normal, digamos, para su funcionamiento normal. Entonces, el sistema circulatorio es aquel que es el encargado de llevar sangre hacia todas y cada una de las partes del cuerpo. Tiene diferentes características. Básicamente es un sistema que está a presión, o sea, la sangre está a presión dentro de este sistema. Es unidireccional, por decir algo, en un vaso sanguíneo la sangre va a seguir un solo sentido. Y también tiene un mecanismo de bombeo que es el corazón. Digamos ahí como generalidades. Eso es hablando de sistema circulatorio. Y para hablar de heridas como tal, ocupamos hablar de la piel, porque tal vez, bueno, en cuanto a sistema circulatorio, ahora más adelante vamos a decir algunas cosas cuando son heridas graves, y en cuanto a la piel, pues porque es lo que se lesiona, digamos, cuando hay una situación de estas. Entonces, la piel es en ese dibujito que ustedes ven a la derecha. Si vuelvo a ver ahí, es que la pantalla que tengo compartiendo es al otro lado. Entonces, en ese dibujito que ustedes ven a la derecha, es un dibujito sobre las capas de la piel. Las capas de la piel son esas que dicen epidermis y dermis. Esa epidermis es microscópica, realmente es como varias filitas de células, pero no se van a ver a simple vista. Por decir algo, si yo tengo un corte en la piel muy limpio, con un objeto muy filoso, yo no podría decir a simple vista que esa es la epidermis, sino que es algo más que todo microscópico. Entonces, esa primera capa es la epidermis. En esa epidermis está unas células que producen o que tienen una sustancia, producen una sustancia y tienen una sustancia que es la que nos da el color, que es la melanina. Este, Cuanto más haya, pues entonces más oscura es nuestra piel. Cuanto menos haya, más blanquita es nuestra piel. Es encargado, o esa melanina es encargada de refractar los rayos ultravioleta en el caso de que estemos expuestos al sol. Entonces, por eso es que una persona con la piel un poco más oscura es más difícil que se queme, por llamarlo de esa manera, que una persona con la piel un poco más blanquita, ¿verdad? Es más fácil que se queme la piel, las personas que tienen la piel un poco más blanquita, porque hay menos melanina, y podríamos por lo tanto se refracta menos los rayos ultravioleta. Entonces esa es como la razón. Bueno, esa es la epidermis. La dermis, que es la siguiente capa que se ve ahí, ya esa dermis posee estructuras como vemos ahí. No sé si ven el cursor, pero digamos como se ven las glándulas sudoríparas, ¿verdad? Entonces las glándulas sudoríparas son encargadas de poder liberar sudor o calor o agua. Esa agua que liberamos
tiene como objetivo poder bajar un poco la temperatura corporal cuando lo necesitemos. Por ejemplo, si estamos haciendo ejercicio, por ejemplo, si tenemos calentura, entonces llega un momento en el que comenzamos a sudar. Entonces, bueno, estas son las glándulas sudoríparas. Después tiene los folículos pilosos, que es en donde crece el vello, en las zonas a donde haya. También hay vasos sanguíneos, arterias y venas pequeñas. Hay unas estructuras que son estas amarillitas de acá, que son estructuras terminales nerviosas. Son diferentes tipos de estructuras que nos dan sensibilidad como presión, dolor, temperatura. Diferentes tipos de células de estas terminaciones nerviosas nos dan diferentes tipos de percepción, digamos, del entorno, ya sea presión, ya sea dolor o ya sea temperatura. Ok, y la siguiente capa que vemos abajo dice hipodermis, que realmente no es parte de la piel, sino que ese es el tejido graso que está debajo de la piel. A veces si ustedes ven una herida que laceró completamente la piel, entonces al fondo van a ver como unas bolitas amarillitas o blanquitas. Eso es tejido subcutáneo, que es lo mismo que hipodermis. Se puede utilizar de esa manera. Entonces no es como no es una capa de la piel, sino que es una fascia, por llamarlo así, una capa que existe donde que es o sea, que hace referencia pues al tejido adiposo. Ahora, la piel es el órgano más grande que tenemos en todo el cuerpo porque nos cubre completamente. Puede variar su espesor desde medio milímetro hasta 4 milímetros de espesor en las zonas con mayor contacto, las áreas queratinizadas como palmas, plantas o los codos o así. Entonces la piel puede ser un poquitito más gruesa. Es decir, esta epidermis y dermis puede llegar a medir hasta 4 milímetros de espesor. Y en los lugares a donde la piel es muy delgadita puede medir medio milímetro de espesor. Alrededor, ahí en promedio, un adulto puede pesar cerca de 5 kilogramos. Solo piel, ¿verdad? Podría pesar alrededor de 5 o 6 kilogramos. Dentro de sus funciones va a ser protección contra agentes externos, o sea, la piel nos va a aislar del medio. Si nosotros aquí, digamos, en esta dermis, aquí hay células también que son células de defensa, que están ahí latentes como policías que estén vigilando. Si la piel se rompe por alguna razón, esas células se movilizan y van a ir a atacar al lugar de la herida para poder luchar contra los microorganismos para evitar que ellos entren a nuestro organismo. Entonces, esta es una de las principales funciones. También regula la temperatura corporal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tenemos mucho frío, se nos pone la piel de gallina y nos ponemos muy pálidos, muy pálidos. ¿Y por qué es esto? Porque se activa una parte del sistema nervioso involuntario que lo que hace es distribuir toda la sangre de los lugares a donde menos lo necesitamos, que sería la parte de piel, la parte exterior, hacia el lugar a donde más lo necesitamos, que sería la parte central. Y entonces por eso nos ponemos pálidos y además se cierran las glándulas sudoríparas y más se cierran para poder disminuir la pérdida de calor. Por eso nos pone la piel de gallina, para tratar de disminuir la pérdida de calor. En algún momento tuvimos algunos músculos que podían mover digamos, los pelillos, que podrían moverlos para enfrentar el frío y poder separar un poco cuando había una capa de pelo un poco más gruesa. Entonces, esos músculos que se llaman músculos piloerectores, son los que hacen que se nos pongan la pielcilla de gallina y demás. También la piel, dentro de las funciones está la recepción de información externa, eso que les explicaba de poder sentir dolor, calor, temperatura. En las palmas y en las plantas de los pies hay gran cantidad de terminaciones nerviosas, porque algo asombroso es que con las manos y los ojos cerrados, imagínense ustedes cuántos objetos podríamos dar nombre con solo tocarlos sin ver. Entonces, eso ocupa un área muy grandísima acá, un área grande en la corteza cerebral, porque es una gran función Porque, esta porque de da poder mucha carga, nombrar. entonces al final yo me saco una foto ahí. Creo que tiene el micrófono abierto ahí alguien para que revisen. Bueno, entonces las palmas tienen esa particularidad, y las plantas de los pies porque nos dan mucha información sobre la posición en la que estamos. Entonces, si alguien nos empuja, la planta del pie puede sentir presión de un lado más que de otro y poder enviar, o sea, lleva esa información para que sea procesada en ciertas estructuras para que haya una respuesta, por ejemplo, de acomodarnos, ¿verdad? En caso de equilibrio o alguna cosa así. Bueno, entonces esto es en general sobre la piel. Ahora sí,
Los traumas abiertos los podríamos nombrar de acuerdo a cómo ocurren. Entonces tenemos heridas cortantes cuando son con objetos filosos. Si ustedes ven la heridita que se ve acá en el cuadrito de arriba, la piel, esta es una herida cortante porque los bordes son regulares. Aquí podríamos ver la partecita de arriba es piel y al fondo se puede ver estas estructuras o este tejido que yo les decía, tejido subcutáneo, tejido adiposo o hipodermis, ahí también se le puede decir. ¿Ok? Luego las heridas punzantes son aquellas causadas por objetos punzantes como un desatornillador, como una, ¿verdad? Diferentes estructuras que sean punzantes. Luego tenemos las amputaciones, que es la pérdida de una extremidad o parte de ella. Las evisceraciones, que es la salida de vísceras generalmente abdominales hacia el exterior por una herida grande o una herida por arma de fuego o alguna cosa así. Y luego las excoriaciones, como vemos en el cuadrito de abajo, que son los raspones, los comunes y corrientes ahí raspones o chollones o como le queramos llamar. El término sería excoriaciones como tal. Después debemos tener cuidado o debemos tener especial atención en los traumas abiertos en cavidades. Las cavidades son lugares en el cuerpo que alojan, digamos, vísceras, que hay una cavidad como tal. Por ejemplo, si yo cortara el brazo, yo no puedo ver una cavidad dentro del brazo, ¿verdad? Porque ahí hay pues piel, músculo, tendones, huesos y demás, pero no es como que haya una cavidad alojada en esta parte, en el antebrazo. Pero en cabeza, en columna vertebral, en tórax y abdomen y pelvis, sí hay cavidades. Es decir, yo sí puedo ver una cavidad en donde se alojan ciertas vísceras. Entonces, bueno, la primera es la cavidad craneal, la otra es cavidad abdominal y cavidad torácica. En la cavidad torácica hay que tener especial cuidado porque si tenemos un trauma abierto que atraviese completamente la cavidad torácica, eso podría ocasionar una emergencia que se llama neumotórax. El neumotórax es entrada de aire a la cavidad torácica, pero no al pulmón propiamente dicho, porque para que entre el pulmón tiene que entrar por nariz, boca y seguir toda la ruta correcta. Pero si aquí hay una ruptura, entonces más bien ese aire va a entrar por esa herida y va a colapsar el pulmón. Esto nos ocasiona una emergencia que si no es atendida pronto, correrá riesgo la vida del paciente. Es una de las causas de muerte, por ejemplo, por herida por arma de fuego en tórax, ¿verdad? Es una de las causas de muerte si no se trata a tiempo. Entonces hay que tener especial cuidado con este tipo de heridas. ¿Cómo hacemos o cómo trataríamos difícilmente por este tipo de heridas o en este lugar, si hay una herida, la pérdida sanguínea sea tan importante como que sea esa la causa de muerte? Generalmente es por el problema respiratorio. Entonces, muchas veces tapando la herida con un guante, por decir algo, podemos evitar que entre aire a esa parte que no tiene que entrar, ¿ok? Por llamarlo de esta manera. Después, en la cavidad, vamos a devolverme, en la cavidad abdominal, los cuidados especiales es pues, cuando hay evisceración, entonces sí debemos tratar diferente ese tipo de herida. No podríamos usar apósitos que no sean estériles. Digamos, si hay una evisceración, si hay salida de vísceras, si nosotros colocamos algo que no sea estéril, entonces podríamos ocasionar un daño en el paciente. Y en el caso de la cavidad craneal, pues las heridas abiertas serían importantes de acuerdo a lo que haya sucedido dentro de la cabeza, ¿verdad? Pensando como en una herida de arma de fuego o pensando en que si alguien se golpea la cabeza, tanto como para tener una herida abierta, y pues pensar en lo que pudo pasar dentro y las lesiones que podría tener adentro las estructuras, ¿verdad? Que puedan comprometer la vida del paciente. Ok. En cuanto al tratamiento, en general, esto es completamente genérico de este tipo de heridas de las que vimos ahorita, estos traumas abiertos. Debemos utilizar el equipo de protección personal, el manipular sangre puede ser riesgoso para nosotros y luego manipular una herida con las manos nuestras sucias también puede ser riesgoso para el paciente, ¿verdad? Podríamos inocular ahí como ciertos microorganismos si no nos cuidamos bien o si no utilizamos guantes. Entonces el equipo de protección es muy importante. Si hay mucha sangre es posible que sea adecuado utilizar protección ocular también.
debemos asegurar escena. Eso significa que si un paciente fue que se cayó y se golpeó o sea, se hizo un trauma abierto por algo que haya en el piso, pues entonces si nosotros no revisamos lo que hay y nos agachamos indiscriminadamente ahí sin ningún tipo de precaución, entonces también podríamos salir lesionados y ni qué decir si el paciente es una herida de arma de fuego y nosotros no averiguamos primero a ver si hay algún peligro o algo, ¿verdad? Entonces por eso es importantísimo asegurar escena. Luego, lo más importante en las heridas abiertas es controlar los sangrados. Cuando hay sangrados importantes hay que controlarlos. Podemos utilizar torniquetes, ojalá si son comerciales. Y esos torniquetes los vamos a usar cuando son sangrados en extremidades superiores o inferiores. Luego también debemos cubrir la herida con apósitos estériles y debemos pedir ayuda definitivamente. Esto es como genéricamente lo que podemos hacer. No es que supone que ya a partir de ahora podemos atender este tipo de pacientes, sino que esta guía lo que hace es como ayudarnos un poco sobre cómo atender estos casos. Entonces, si vamos a una gira, es posible que sea buena idea llevar guantes, llevar algunos apósitos y ya vamos preparados entonces para poder atender algún tipo de emergencias de estos. Ok. Ahora en cuanto a traumas menores, estas son heridas que tal vez podemos tratar en la casa. Entonces, que tal vez no requieren una sutura, como vimos en las imágenes en la imagen de arriba, que era como el antebrazo que tiene una herida de sutura, sino que podríamos tratar en la casa, como decir una escoriación, como decir alguna otra de este tipo de heridas menores. Entonces, siempre es importante pensar, por ejemplo, tenemos a ese chiquillo ahí con ese golpe en la cabeza, siempre es importante pensar qué pasó cuando ocurrió la herida, ¿verdad? Porque lo de afuera, la piel, digamos, lo de afuera no es tan importante en el sentido que eso no le amenazaría la vida al paciente. O sea, esta lesión acá en la piel de ese chiquillo no le va a amenazar la vida al paciente, pero si yo tengo ese paciente y dicen que andaba sin casco y dicen que se cayó en una bicicleta en movimiento y yo pienso cómo pudo moverse todo el paciente para este tipo de lesión, entonces yo podría predecir o podría sospechar de algunos tipos de lesiones y podría entonces recomendar el traslado hacia un centro médico. Digamos que tenemos ese chiquillo que se golpeó en la cabeza y la historia es que iba corriendo y se tropezó y se golpeó contra una pared, pero no estuvo inconsciente ni nada así. O digamos que yo tenga ese chiquillo con ese golpe en la cabeza y yo y pregunte y la historia es que lo atropelló un carro. Entonces es posible que de acuerdo a la energía involucrada en el atropello, que es superior a la involucrada en solo chocar con la pared, es posible que yo deba sospechar de otro tipo de lesiones que no son tan evidentes, ¿verdad? Y deba recomendar mejor, pues, acudir al centro médico. Ese tipo de herida que él tiene ahí se ve así tan grandota y se llena y se hace grandísima y se llena muy rápido porque hay algún vaso sanguíneo roto ahí debajo de la piel que ocasiona un hematoma. Y ese hematoma, pues esa sangre se va a ir absorbiendo conforme pasa el tiempo y va a ir cambiando de ciertas tonalidades y demás. Pero como les decía, lo más importante no es lo de afuera, sino pensar en qué pudo pasar adentro, ¿verdad? Entonces, en caso de duda, mejor consultar sugerir el consultar con un profesional. Ahora sí, tenemos un tipo de herida que es un raspón, ¿verdad? Este es un rasponcillo así como muy corriente, todos nos hemos raspado y demás, y tenemos algunas cosas que hacemos en la casa. Para hablar de este tipo de heridas menores, debemos hablar o incluso de las heridas que ya suturaron y nos enviaron a la casa. Yo les traía una partecita pequeña de lo que es como una condensación así muy simple de lo que es la fase de la cicatrización. La cicatrización va a tener diferentes fases. La primera fase va a ser una fase de coagulación. Por ejemplo, esta herida que tenemos acá, este raspón, va a comenzar primero con coagulación. ¿Ok? Esa coagulación va a durar desde el minuto 1 hasta el minuto 15. Digamos, en esos primeros minutos, lo que va a hacer simplemente el tejido del organismo es parar digamos, parar el sangrado, detener el sangrado de alguna manera mediante todas las fases de la coagulación. La coagulación tiene un montón de fases más que no es objetivo de esta charla.
Después hay una fase de inflamación, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que sí, que después de golpearnos se nos comienza a inflamar o incluso hasta nos duele, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es la idea de esta inflamación? Porque esta inflamación lo que sucede es que se activa el aporte sanguíneo, se aumenta el aporte sanguíneo a esa zona, entonces se vuelve más caliente, se inflama un poco porque tiene mayor aporte sanguíneo y también, y eso es para que lleguen algunas células y lleguen, ¿verdad? Nuestro sistema de defensa para poder atacar. Por eso esta fase de inflamación que puede durar desde el minuto 16 hasta el 6º día, lo que intenta es destruir agentes peligrosos para el tejido. Después viene una fase de proliferación, que esto básicamente es como crecimiento, por eso se llama así, fase de proliferación, como crecimiento de tejido, que comienza a partir del 3er día hasta los 15, 20 días. Todos nos hemos, de alguna manera nos hemos cortado y sabemos que alrededor de 7 días ya está listo, ya está cerrada la heridilla, ¿verdad? Más si nos cosen y demás. Pero es posible que si la herida es muy grande o si no nos cerró con los puntos, tarde de 15 a 22 días, ¿verdad? Entonces, en cicatrización por segunda intención, lo que se dice. Entonces, esta fase de proliferación lo que hace es generar una barrera protectora para continuar con esta cicatrización. Se da un proceso que se llama angiogénesis, que eso es que se hacen nuevos vasitos sanguíneos para poder irrigar ese nuevo tejido que se está formando. Ese tejido no va a ser igual a la piel, ¿verdad? Si nosotros tenemos una herida abierta y no la suturamos y la herida queda abierta y no se sutura, eso va a cicatrizar porque va a cicatrizar. O sea, de aquí aunque sea un mes, pero va a cicatrizar. Pero si está abierta, lo que se va a formar en el medio es tejido de cicatriz, tejido fibroso, que no tiene las mismas características de la piel, ¿verdad? No va a tener el color, no va a tener elasticidad, no va a tener todas las estructuras nerviosas, no va a tener folículos pilosos, no va a tener glándulas sudoríparas, ¿verdad? No va a tener las mismas funciones de la piel. Entonces, esa es la idea de poder afrontar los bordes y suturar. Eso es para que digamos, el suturar cumple 2 objetivos. Bueno, tres objetivos. El primero, cerrar la barrera para evitar contaminar el organismo con los agentes que hayan en el exterior. El segundo sería para disminuir el tiempo de cicatrización, porque si lo dejo abierto va a durar más. Y el tercero, pues una parte estética también, ¿verdad? Para tener una cicatriz un poco mejor. Después viene la fase de maduración que puede tardar, inicia a partir de los 20 días, digamos, a partir del mes de la herida y puede tardar hasta de 1 a 2 años. Es por eso que cuando hay heridas o cesáreas o demás, nos recomiendan pues no hacer ejercicio hasta 1 año después o algo así, cuando ya esté madura ese tejido, digámoslo de alguna manera, de acuerdo a recomendación del médico. Entonces, bueno, esto era las fases de la cicatrización. En de maduración se da la formación, la organización y la resistencia de este tejido fibroso o este tejido de cicatriz. Ok. Ahora sí, cuando tenemos una herida, no importa cómo decir este rasponcito o como decir una herida que ya nos suturaron, hay varias señales que nos dicen que hay infección, que hay, aquí tal vez el término correcto no sea inflamación, sino infección, que hay como algún proceso infeccioso en el lugar. Esta herida como tal, esta está muy sana, pero bueno, era como para ejemplificar esto, ¿verdad? Que no poner como algo muy, muy grosero o así. Y esos signos son calor, rubor y tumor. Digamos, tumor es como decir un bulto, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una herida y hay calor en la zona, está enrojecida la zona, o sea, hay rubor y tras de eso hay una pelototota en la zona, entonces eso significa que hay una infección y que sería mejor ser valorado por el centro, por algún profesional para poder decir si ocupa antibiótico o si ocupa alguna otra medida. En este rasponcillo, ¿verdad? Como vemos ahí, ahí vemos un poco de tejido que es parte de la cicatrización que se llama
fibrina, ese tejido amarillo. Esa fibrina puede enlentecer un poco la cicatrización y hay que quitarla, por eso y es dolorosísimo, ¿verdad? Y hay que quitarla, hay que raspar y quitar para poder acelerar un poco, es parte de la curación de la herida. Uno a veces se deja queditita esa fibrina y la deja ahí, pero eso hace que se retrase un poco. Esto es una cicatriz, o sea, una heridita muy leve, ¿verdad? Pero si uno no hiciera eso, la cicatriz va a ser un poco mayor. Entonces, ¿cuáles son las sugerencias de tratamiento para este tipo de heridas menores? Debemos lavar con agua y jabón al menos 3 veces al día. Puede ser cualquier jabón, ojalá que sea líquido, pero puede ser cualquier jabón. Debemos retirar ese tejido amarillo, hay que quitarlo con un apósito o algo. Cuando estemos lavando hay que restregar un poco para que se quite ese tejido. Debemos secar con una gasa estéril o con un paño limpio. Ojalá sería buena idea que el paño que tengamos solo lo usemos, digamos, de la herida, solo lo usemos en la herida, no que lo usemos en otras partes, porque a veces puede que hagamos una colección de bacterias que de por sí tenemos en la piel, que es normal tener, y las colocamos en la herida y más bien podemos infectar la herida. Luego, vigilar si aparecen los signos de infección, como vimos ahí, y si es necesario acudir al centro médico. Ok, y si hay, o sea, dentro de los signos y síntomas de infección de los que vimos antes, ¿verdad? Que es calor, rubor y tumor, también puede ser que le sumemos que el edema aumente con los días, o sea, ahí vimos que la fase de inflamación puede durar hasta el 6º día, pero es decir, que no vaya disminuyendo, sino más bien aumentando, que haya secreción de pus, como que vemos acá, ¿verdad? Que haya una pequeña secreción de pus, o una gran secreción de pus, que haya fiebre, eso ya indica que los bordes de la herida se vean separados, o sea, que no pegaron bien y que haya mucho dolor. Entonces es posible que ahí ocupemos mejor la consulta en el centro médico para poder definir el camino a seguir, ¿verdad? Ya sea antibiótico, ya sea limpiar la herida, ya sea pues lo que decida el médico al que ustedes visiten. En cuanto a los materiales, entonces sí es bueno tener guantes, ¿verdad? Estar preparados, tener ojalá pocitos estériles que ahí se consiguen, son muy baratos en las farmacias. Y puede ser jabón común y corriente, jabón líquido, ojalá líquido común y corriente, pero si quisieran pueden conseguir este jabón que se llama Asterop, o bueno, que es clorexidina al 4%. Hay diferentes marcas, esta es una de las marcas, ¿verdad? Y es un jabón barato relativamente. Cuesta como 3,000 y resto de pesos ahí ese tarrillo de jabón, y podrían tener para lavar heridas, digamos si tuvieran alguna herida que tratar o para tener en sus botiquines también. No es buena idea utilizar alcohol, agua oxigenada, yodo que se usaba antes o alguna de estas sustancias, ¿verdad? Ustedes me dirán, pero el yodo se usa en los hospitales para limpiar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no lo puedo usar en la calle? El asunto es que el yodo se inactiva con sangre, entonces es cierto que se usa a nivel hospitalario para limpiar un área de la piel en la cual se le va a hacer una incisión, no para limpiar una herida como tal, ¿verdad? Entonces, el alcohol es altamente irritante, eso no nos va a funcionar. El agua oxigenada, uno dice, pero es que esta espumita me hace riquísimo porque hace espumita y mata todas las bacterias. Resulta que las bacterias, una de las maneras que las podemos clasificar es aquellas que dependen de oxígeno y aquellas que no pueden vivir en un ambiente con oxígeno. No sé si se acuerdan eso del colegio, entonces de las bacterias aerobias y las anaerobias. Resulta que el agua oxigenada, está bien, a las anaerobias las daña, pero a las bacterias aerobias las favorece. Entonces no es buena idea utilizar el agua oxigenada en este caso, ¿verdad? Sino con agua y jabón es más que suficiente. Y de mi parte, es una charlita corta de heridas. Entonces, tratamiento de heridas menores y traumas abiertos, y más bien escucho si tienen alguna pregunta o si tienen algo que contar. Y no sé, Jonathan, ahí en el chat. Ya lo estoy revisando, Leo, a ver cómo Listo. vamos. Así no, Sí. aquí yo también tengo y si Eh, ocupamos que nos devolvamos ahí a alguno de los temas, así. Chicos, ya les puse el enlace para la asistencia. No hay preguntas en el chat, entonces
o ha estado demasiado claro O todos están o todos están demasiado perdidos, dormidos. ¿sí? O están en otras, como dicen. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos, que quieran realizar. Bueno, Sí, buenas noches. buenas noches. Me estaba preguntando yo, en el caso de una persona que tal vez tenga algún tipo de herida que no tenga un sangrado muy visible y que no haya tenido, que consideró que no era necesario, digamos, llamar en este caso tal vez a la Cruz Roja o así, pero después puede presentar algún síntoma, digamos, como fiebre o alguna otra muestra que se pueda identificar, digamos, de que es necesario que se presente a un centro hospitalario, específicamente tal Claro. vez como una herida así, como con un destornillador o eso Ujú. que usted mencionó. Sí, aquí hay algo importante y más bien gracias y está buenísimo. Hay como varios aspectos. Bueno, uno de los que no abordé es que sí es necesario tener la vacuna contra el tétanos, el toxoide tetánico, ¿verdad? Que nosotros, o el esquema de vacunación del país y el servicio de salud es muy bueno, entonces lo tenemos cada 10 años todos, ¿verdad? Apenas nacemos, hay un refuerzo, no recuerdo si es como a los 6 años y luego hasta los 10. Y después ahí cada 10 años nosotros vamos a los 30, a los 40, a los 50, o igual si nos cortamos y nos tienen que coser, nos lo van a poner en la clínica, ¿verdad? Entonces eso sí es muy importante para prevenir esta situación. Luego, si la herida es de sutura y no fuimos al centro médico o no nos cosieron, puede pasar cierto tiempo y nos pueden o sea, nos podrían suturar, pero ya después de cierto tiempo no se puede suturar. Digamos, si yo me corté ayer y la herida era de sutura y yo fui hasta hoy, ya hoy no me podrían suturar. Eso va a cicatrizar por lo que se llama por segunda intención. Entonces va a ser una cicatriz un poco más grande y demás. Y los signos, como usted mencionaba, eran los de ahora, precisamente que haya calor, rubor, tumor, que haya dolor, que haya fiebre. Ya la fiebre indica infección, pero sí es un poco más tardía de aparecer, ¿verdad? Digamos, no se nos va a hacer una infección o no se nos va a hacer un absceso, por ejemplo, en 15 minutos o en 2 horas o en un día ni siquiera. A veces ocupa un poco más de tiempo. Buenísimo, más bien, y es estar atentos y poder acudir mejor al centro médico en caso necesario. Gracias, Leo, por esa respuesta. ¿Alguna otra pregunta o comentario, muchachos? Aquí en el chat había una que dice cuánto hay sutura, cuánto tiempo es el estimado para su sanación completa. Entonces, para que la piel, digamos una sutura dependiendo de lo que estemos viendo, pero como lo vimos ahora, puede tardar hasta 1 año, 2 años en la completa maduración del tejido, ¿verdad? Entonces, más si son cirugías, o sea, si son cirugías o algo así, mayores o así. Entonces, si yo tengo una herida ahí en piel, en mano, es algo simple, va a tardar 1 semana, 7 a 10 días, dependiendo del lugar a donde haya sido suturado, de 7 a 10 días. Y dependiendo del tipo de herida, puede tardar hasta 1 año, pero en estar fuerte ese tejido, porque ya, o sea, ya está cerrado y no es que se va a abrir, sino que en estar fuerte completamente el tejido como para hacer ejercicios o así. Entonces, eso en cuanto al tiempo. Y luego dice si es normal que la sensibilidad disminuya. Sí, por ejemplo, si yo tengo una cicatriz, la sensibilidad en el tejido de cicatriz no es la misma por lo que hablábamos ahora, que es un tejido fibroso de cicatriz, no es un tejido con las mismas características. Y si es una cirugía grande, pensemos en una cesárea, cuando se hace la incisión, cuando el médico hace la incisión, puede, pues normalmente, digamos, se pueden cortar algunas fibras nerviosas del área que puede hacer que la sensibilidad se altere o se pierda, ¿verdad? Por debajo de la lesión. Entonces, sí es posible que se pierda la sensibilidad o que la sensibilidad disminuya. Bueno, ¿algún otro comentario o pregunta? Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Nuria, ¿qué tal? Sí, Nuria Orozco de Ciudad Neily. Buenas noches a todos. Buenas noches. No, lo mío es como un comentario.
Ok. Mi mamá ahora en enero de este año, ella fue operada de una apendicitis, cuando, bueno, se le infeccionó la herida, ¿verdad? Y cuando la llevábamos a curaciones, con lo que a ella le lavaban la herida era con vinagre en la clínica de la caja del seguro. Ajá, Entonces al principio a mí me pareció un poco extraño, pero bueno, ahí funcionó porque al final la herida sanó correctamente, ¿verdad? ajá. Entonces no sé qué tan normal sea esto, tan correcto sea. Bueno, vea, la cosa está así. Yo le puedo recomendar desde con los ojos de primeros auxilios, ¿verdad? Le puedo recomendar eso, agua y jabón y demás. Aquí sí hay profesionales que se encargan y las enfermeras y enfermeros en esto es carguísima, ¿verdad? Para lo que son curaciones. Entonces es posible que ellos tengan algunos o recomienden algunas otras prácticas o incluso las utilicen en un hospital, ¿verdad? Cuando hay úlceras, por decir algo, cuando hay heridas que están infectadas y no cierran, entonces hay otros dispositivos y otros pasos por seguir. También las cremas, porque hay cremas que se deben usar de acuerdo a cada fase, no es como que una crema, digamos, de cicatrización me vaya a servir en todo momento, me la puedo poner en todo momento, por decir algo, apenas me corté o algo así, sino que de acuerdo a la fase hay diferentes productos que se podrían utilizar, que no era como el objetivo de la charla, ¿verdad? Entonces, sí pueden haber otras técnicas, pero ahorita lo que yo les recomiendo es a nivel de primeros auxilios. De hecho, de una vez aprovecho para responder una pregunta que dice, ¿cómo se controla un sangrado mientras se llega al centro médico? Se controla, eso es parte de otra charla que hemos tenido de control de sangrados, pero mediante presión directa, básicamente, sobre la herida, siempre y cuando no haya ninguna contraindicación como fracturas u objetos incrustados, pero mediante presión directa sobre la herida, o si no, con un torniquete si el sangrado es muy grande y es en extremidades. Entonces yo le puedo recomendar eso desde el punto de vista de primeros auxilios. ¿Habrá otra manera de detener sangrados? Claro, hay otras maneras de detener sangrados de acuerdo al profesional que esté en ese momento y al lugar y a donde estemos y demás. Ok, vamos a ver si no hay más. Bueno, de ahí yo creo que no hay más preguntas, Leito. Listo, buenísimo, Jonathan. Agradecerte como siempre, Leo, tu gran profesionalismo, tu capacidad de sintetizar información, que bárbaro. Mira, yo te doy las gracias, pero deberías de darme las gracias a mí por tanta práctica que has tenido con nosotros. Te has vuelto un experto ahora para dar charlas. Qué Buenísimo, bárbaro. Jonathan. Bueno, Vamos. que pasen muy buenas noches. Desde el programa de voluntariado las agradecemos. Esa es la última charla del programa de voluntariado de este cuatrimestre. Leo. Listo, gracias siempre, como siempre, por la oportunidad. Y ahí en lo que yo pueda ayudarles, esperemos vernos el otro año. Bueno, muchas gracias, Leito. Pasen buenas Listo, noches a todos y pura todas. vida. Gracias por Gracias, buenas Hasta noches. acompañarnos. luego. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.